Iron FX te trae el cierre de Wall Street. Damos la bienvenida a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas noches, Miguel, un placer tenerte de vuelta. Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. También damos la bienvenida a Carlos Santiso, gestor senior de fondos de inversión en Andbank. Muy buenas noches, Carlos, un placer tenerte por aquí. No te escuchamos, Carlos, a ver si estás... Sí, perdona. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Marc Ribes, también cofundador y CEO de Blackbird. ¿Cómo estás, Marc? Un placer tenerte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, no sé si habéis podido estar, no sé si estabais ya conectados y habéis podido escuchar este outlook de Goldman Sachs, esos 4.000 puntos para el S&P 500. Se mojan poco, se mojan. Dicen, me ha parecido lo más curioso lo del tema os estoy compartiendo el gráfico, de esa inflación core, el PCE, disculpar, en esa inflación del subyacente, PCE subyacente, que según ellos volvería al 2% para 2023, obviamente porque siguen viendo subidas de tipos hasta el 5,25, pero dicen que esto solamente hará que la tasa de desempleo aumente en medio punto. ¿Es esto viable? Miguel, ¿cómo lo ves? Bueno, hay un dato curioso que también ha sido publicado por el Wall Street Journal hoy, que es el dato de casas. En el tercer trimestre de este año, la venta de casas ha descendido un 30%. Es decir, una caída brutal de adquisiciones de casas. Lo que ocurre es que eso va combinado con dos datos también muy críticos que inclusive el Wall Street Journal decía, que JP Morgan ya ha avisado de que tiene intención de seguir dando hipotecas, que tiene intención de seguir invirtiendo en ese mercado, y grandísimos inversores tienen muchísima liquidez. Pero cuando por una parte te puedes encontrar con que eso puede detener la caída, que obviamente la compra de casas es un índice de referencia clarísimo sobre lo que puede ser una recesión, pero por otra parte te encuentras con que el consumidor está reteniendo toda aquella compra permanente que quiere hacer o compra de largo plazo, lo cual indica que él mismo se está reteniendo en todo. Y cuando la gente empieza a retener el coste o inclusive una inversión de largo plazo tan potente como la compra de una casa, muy probablemente le afecte al consumo habitual. Y eso llevará a lo que yo creo que probablemente la recesión no sea tan fuerte en Estados Unidos como va a ser obviamente o empieza a ser ya en Europa. Pero a mí me extrañaría que no entrasen realmente en recesión en el Q1 o finales del Q1. Gracias, Miguel. Ignacio, ¿cómo lo ves? Perspectivas que están diciendo de esta desaceleración tan rápida de la inflación. ¿Creéis que va a desacelerar tan rápido? Y también daban, te lo pongo por aquí, estos estimados de subidas de tipos dicen que no va a haber ningún tipo de parada del Banco Central de la FED durante todo el año 2023. ¿Cómo ves tú esto? Pues la verdad que después de Jackson Hole ya se descartó cualquier tipo de posibilidad que había habido durante el año respecto a una pequeña bajada de tipos. Y al final, luego también hay que pensar que la estructura que igual nos queda después de esta situación que hemos vivido en estos 2 años, es muy probable que tengamos escenarios de subidas y pequeñas bajadas que al final luego hagan nada más que ser ajustes en la situación final que puede quedar. Comentaba Miguel Ángel las ventas de viviendas, pero también en un informe del Banco of America pues, enumeraba otras reducciones pues, de las cargas marítimas, de madera, hierro, cemento. Hay una serie de datos que sí que nos están dando ciertas pistas, solo que parece ser que el gobierno de Estados Unidos no sé si quiere evitar ese concepto técnico, porque también vimos que ante 2 PIB negativos, el tercero es algo mejor. Estamos viendo también cómo el empleo es bastante resiliente y esto está haciendo que veamos que la situación sea relativamente un poco incierta. También es cierto que también hay diferentes escenarios. Conocíamos hoy de UBS un poco sus perspectivas de cara al 2023 y la verdad es que había algunas que eran bastante curiosas, ¿no? Como que iban a entrar o que veían bien la renta variable y no otras como la renta fija, que en principio en mi humilde opinión, creo que la gente ahora está con cierto miedo y está buscando ese tipo de inversiones relativamente un poco más seguras.
Ahora hablaremos, gracias Ignacio, ahora hablaremos de la renta fija también, todo el potencial. Bueno, están diciendo varias gestoras como inversión del año 2023, pero antes, Carlos, ¿cómo ves todos estos outlooks que están publicando los grandes bancos? Morgan Stanley 3.800, Goldman 4.000, no parece que se mojen mucho, ¿no? Se quedan ahí un poco en terreno neutro. Bueno, no es nada nuevo, es algo que ya me hace gracia porque es algo que lleva sucediendo toda la vida. No soy muy amigo de leer research macro, aunque de vez en cuando leo. Unos muy seleccionados, suelo leerme el research de KKR y alguno más, pero no soy muy amigo de ello. No soy tampoco muy amigo de las previsiones ni de los datos atrasados. Mi punto de vista está más ligado a una visión micro. Al final, bueno, pues como gestor me reúno con compañías prácticamente todas las semanas, sobre todo ahora que estamos con resultados trimestrales, y mi visión va un poco en camino de lo que están viendo el management en diferentes sectores. Nosotros, por ejemplo, teníamos posición en el sector de los préstamos a vehículos de segunda mano, que es uno de los, digamos, primeros segmentos del mercado de la deuda que empieza a sufrir, porque al final es consumo discrecional, y las tasas de mora se están acelerando con bastante rapidez. Está en niveles máximos desde la crisis de 2008, está sufriendo bastante los balances de las compañías que dan préstamos con una menor diligencia, como puede ser Carvana, un caso bastante conocido. También me voy, pues, compañías que tenemos en consumo discrecional, como Clarus, que está ligado al sector outdoor, y muchas otras que también tenemos en consumo discrecional, que están sufriendo y acumulando inventarios. Al final se están posponiendo gran parte de las decisiones de compra. Mercado de vivienda, pues en Estados Unidos con hipotecas al 7% no hay mucho incentivo a invertir. Desde luego, aunque los precios se están ajustando y se hace más asequible, sin acompañarlo de la mano de unas hipotecas asumibles, creo que se va a seguir enfriando. Y respecto a la inflación, creo que se está conteniendo en gran parte la inflación debido a una situación del consumo más deteriorada, debido a una situación económica más deteriorada, pero hablando con compañías también, la inflación de segundo nivel, la que no acepta los inputs, digamos, a los bienes de equipo y lo que está en la primera cadena del supply chain, sino al segundo nivel, como puede ser, pues en el sector del vidrio, las botellas asociadas al mercado de la cerveza o al mercado del vino han tenido Vidrala y Iberalia subidas del 40% en los últimos trimestres, y eso es una inflación que vamos a sufrir los consumidores. Las barricas de vino también, una compañía que tenemos que es el líder mundial de barricas de vino, han tenido subidas del 15%, es otro de las derivadas que vamos a sufrir los consumidores, y creo que sí, que se está conteniendo por un lado del mercado, pero por otro que está más ligado también a nuestro consumo menos discrecional, que la vamos a sufrir en los próximos trimestres. Pues nos quedamos con estos apuntes. Ahora aprovecharé también para preguntarte a nivel micro sobre esos ajustes de beneficios, si todavía los hemos visto o no, o quedan por venir. Pero antes, Marc, opinión de este resumen, tanto de los compañeros como de Goldman, perspectivas 2023, dicen subidas de tipos, se mantienen, Estados Unidos no entra en recesión, baja la inflación, pero el mercado bajista sigue. ¿Cómo ves tú esto desde Blackbird? Bueno, la verdad que nos gusta mucho, ¿no? En estas épocas, primero hablamos de las perspectivas y luego en unas semanas hablamos del rally de Navidad, ¿no? Y siempre estamos con eso. Al final, mira, nosotros lo que tenemos que aprender es a tomar decisiones, siempre insisto en ello porque realmente lo entendemos así, porque estamos sometidos a mucha incertidumbre y a muchas circunstancias, ¿no? Y más hoy en día. Podemos hablar de las circunstancias, porque si pasa aquello, luego pasa lo otro, nos encontramos qué pasará con China, nos encontramos qué pasará con la guerra de Ucrania, y todo ese desenlace se acompaña con unos datos que cada día vamos conociendo. Por ejemplo, esta semana el sorprendente dato que hemos tenido en Alemania, ¿no? Y claro, todos estos datos nos van dando un entorno, una fotografía que además la vamos viendo con los índices. Lo que estamos viendo en los índices es una clara vuelta técnica, y cuando los mercados hacen eso, anticipan el fin del mercado bajista, ¿no? Con lo cual a veces tenemos tanta información que nos confundimos un poco con aquello que decía Daniel Kahneman, ¿no? Del sesgo predictivo.
que tanto ansiamos cuando operamos en la bolsa. Y no podemos predecir absolutamente nada. Lo único que sabemos es que es un entorno muy incierto. Yo creo que el mercado está en una dicotomía brutal. Yo no creo haber recordado esa dicotomía en toda la carrera que llevo de operador. Y siempre la ha habido, pero lo que estamos viendo ahora es muy exagerado en todos los términos. Viendo cosas históricas como el crash en la renta fija, y claro, como no hay un crash en la renta variable, parece que queda eso para que esto termine de ser un colapso en el mercado, ¿no? Y eso es algo muy interesante porque lo que estamos viendo en el Nasdaq, si quitamos las grandes tecnológicas, nosotros hemos hecho un índice sintético quitando las Big Tech, Tesla y Nvidia, y ostras, y lo que estamos viendo es un giro de mercado, igual que en Europa, igual que el Dow Jones, y el mercado nos dice que va a buscar el ciclo. Y lógicamente lo que estamos viendo también es que lógicamente en los próximos trimestres tendremos que valorar el impacto real de los datos macroeconómicos en la economía, y los resultados de las compañías en estas fechas navideñas que nos encontramos, como bien decía Miguel, en un mercado inmobiliario absolutamente destruido, nos puede anticipar que podemos tener unos resultados del último trimestre muy negativos, y eso puede provocar lo que suele pasar, los profit warnings, la continuación de la rebaja de las expectativas de los beneficios, que es algo que ya vemos en las Big Techs con estos despidos masivos, ¿no? Entonces, todo eso nos va a hacer una composición de lugar que no es fácil, pero sí que yo estoy de acuerdo con el analista de Morgan en cuanto que las oportunidades que estamos viendo en el plano de la renta fija y en el plano de la renta variable empiezan a ser muy contundentes como para obviarlas. Quiero decir que perfiles conservadores puede ser que quieran vivir alejados de la renta variable hasta que la tendencia ya haya cambiado, pero a lo mejor cuando eso suceda los mercados ya han subido un 35 o un 40%. Y creo que la próxima corrección que veamos, que va a llegar, porque siempre el mercado corrige, nos va a decir mucho de lo que piensa el mercado. Y yo creo que más allá de todo ese juego que tanto nos gusta, lo único que tenemos que prestar atención es a los datos que se nos presentan ahora, y luego a partir de ahí si eso puede tener continuidad en los próximos trimestres. Y es obvio que la economía está en una situación muy delicada y viviremos seguramente todo el próximo año, al menos los 2 primeros trimestres, en una situación máxima de incertidumbre y en una dicotomía que los mensajes o somos muy cuerdos y nos alienamos de las noticias o nos van a condicionar y a despistar. Me quedo con una frase, Marc, que has comentado, y aprovecho para lanzar la siguiente pregunta. Tengo por aquí, estaba revisando, igual es un poco negativo, no sé si está a lo mejor sesgado por lo que estamos viendo este año, pero este es el esperado de los retornos reales anualizados a 7 años de GMO. Y claro, has dicho, están apareciendo muchas oportunidades en renta fija y en renta variable, hay que saber buscarlas obviamente, no en todas, has dicho esa parte cíclica también que está ocurriendo, ese cambio de ciclo. Y mi pregunta es, GMO aquí pone que los retornos reales anualizados de Estados Unidos, tanto para big caps como para small caps, van a ser negativos. Entonces dice que los retornos serán reales positivos en tema más emergente, tema más valor, internacional, pequeñas. Esto cambia un poco lo que venimos viviendo estos últimos años, ¿no? No sé si alguien se aventura a comentar un poco su perspectiva sobre este tipo de composición de lo que va a hacer bien en los próximos años, si tiene alguna opinión al respecto, más a nivel micro. Mira, me voy a adelantar yo. Vale, mirar a 7 años es sacar una bola de cristal. Yo tengo una, no es una broma, me la compré hace unos años y la uso de pisapapeles. No estoy de broma, la uso de pisapapeles, porque este es un mercado donde decir, pero no el mercado bursátil, la economía en general. Decir lo que va a ocurrir no ya dentro de 7, sino escasamente dentro de 3, en un movimiento geopolítico tan grande, con un nivel de globalización tan importante, es mirar a la bola. Y yo la miraba y lo único que veía es que no veía nada. Entonces, ¿Dirías entonces que lo importante detrás de los retornos futuros va a ser la geopolítica? No, lo que diría es que va a ser los resultados de
de las empresas, y los resultados de las empresas vienen promovidos por tres cosas. La primera, obviamente, por la situación macroeconómica, la cual a su vez viene provocada por la segunda, que es la geopolítica, y la tercera, que es tan importante como las otras dos, por el portfolio de productos que sean capaces de sacar en el desarrollo de los mercados donde compiten. Esas tres cosas son las realmente importantes en cualquier compañía. Y tú realmente no sabes si tu equipo de I+D va a ser bueno o malo, te lo imaginas. No sabes si tu equipo de marketing va a ser capaz de identificar adecuadamente las tendencias del mercado. No tienes ni puñetera idea qué va a ocurrir con tus competidores, si van a competir o no, si te van a quitar cuota o directamente van a crear cuota de mercado. Y en cuarto lugar, no tienes ni idea, absolutamente ni idea, de todo lo que va a pasar alrededor. Te lo imaginas, pero estamos viendo donde es todo un ejercicio de imaginación. Entonces, podemos imaginar, podemos especular, pero a 7 años, por eso cuando mis colegas o mis ex colegas antes de retirarme hablaban de que bueno, que hay que invertir a largo plazo y que no hay que buscar los retornos, yo decía, ole. Y cuando pierdas dinero el segundo año, realmente quien va a estar invirtiendo son los herederos, porque a quien le va a dar un infarto de pensar que ha perdido el 50% de su inversión. Yo he escrito este fin de semana, lo he publicado el lunes, un artículo extremadamente agresivo donde cuento, yo creo que es la realidad de lo que ocurre en este mercado. Es decir, realmente la gente tiene algo que nunca hay que tener absolutamente en nada, que es confianza ciega. Y nosotros los gestores lo que hemos hecho es estimular o intentar convencer a la gente de que tengan confianza ciega en nosotros. Y en confianza ciega no tenemos ni nosotros mismos. Entonces, yo a 7 años es que no tengo ni idea. Es decir, pues a lo mejor está bien. O a lo mejor está mal. Estoy de acuerdo que es mirar a algo que no sabemos lo que va a pasar, pero bueno, entiendo que detrás de este estudio también va intrínsecamente, bueno, pues analizado la valoración, la parte del ciclo a la que se enfrentan a las emergentes versus la que nos enfrentamos en Occidente. Entiendo que también va un poco con ciertas variables que obviamente no vamos a saber si son 100% ciertas o no, pero bueno, de un punto hay que partir, no sé el resto de compañeros. Javier, perdonadme un momentito. No sé si alguno habéis estado sentados en una reunión del lunes por la mañana en una gran gestora. Sí, un desayuno, ¿no? Hay que... No, es el comité de inversiones, es el comité de análisis. Hay que hablar. ¿Y sabéis por qué hay que hablar? Porque si estás 3 lunes sin hablar, el cuarto ya no hablas. Es que no tienes ni posibilidad. Estás en la calle. Con lo cual te ves obligado a hablar. Y tú no puedes decir sistemáticamente que los gestores que tú estás analizando están mal. Eso no lo puedes decir, porque entonces, oye, ¿para qué te necesito? Y antes de nada la gente mira por sus propios intereses. Entonces, eso es el gravísimo problema. Por eso vemos de una manera sistemática que los informes, los Outlook, de los Goldman, de los Morgan Stanley, de los JP Morgan, de toda esta gente, cambian como cambia el río en función del agua que lleva. Pues porque es eso, es decir, porque oye, yo me llevo $2 millones de salario entre pitos y flautas y quiero seguir llevándomelos. Para eso, por lo tanto, tengo que hablar. Y si no tengo ideas, coño, me las invento. Yo lo digo con certeza de lo que estoy diciendo. ¿Opiniones el resto sobre esto, Ignacio, Carlos? Yo una breve, ¿vale? Sí. Tampoco creo que tener la bola de cristal, lo que además viendo pues, los eventos de alto impacto y antes poca frecuencia, y ahora son de bastante frecuencia, también es cierto que luego veíamos las entregas de resultados o de rendimientos de sectores muy grandes, es que también es lo mismo que comparar todo el Eurostock 600, es que al final, o sea, es un poco más granular, en mi humilde opinión. Además, luego también, lo que decía Miguel, que bueno, hay mucha gente que también coge research de terceros para invertir, por lo menos en Miralta, lo que se hace es no cogerlos y haber desarrollado una tecnología de Big Data, bueno, de muchos datos, vamos a decirlo así algo más claro, en el cual bueno, se intenta pues evaluar las situaciones y los escenarios previstos y futuros, es decir, 2 series sintéticas temporales. Con lo cual, ya digo que nadie tiene la bola de cristal, lo que tienes que intentar es poder navegar los diferentes escenarios que te va planteando el año, porque ya no voy en los 3 años. Y esto te puede hacer tomar ciertas decisiones en función de los
conocimientos que ya todos tenemos, que son ya dados por hecho, además de tener pues ciertas herramientas como dispersiones entre sectores o entre comparables. A partir de ahí ya es todo un poco complejo ver lo que puede hacer o no el mercado. Gracias, Ignacio. Carlos, ¿alguna opinión más a nivel micro? ¿Hay algunos factores que tú tengas en cuenta para, por ejemplo, entiendo que a lo mejor Gemeo cuando publica esto, pues a lo mejor ven valoraciones o ven esa parte del ciclo que he comentado? ¿Alguna técnica que vosotros utilicéis? Y también, no sé si estás de acuerdo con lo que han dicho los compañeros o tienes otra opinión, y también de lo que ha publicado Gemeo. Al final es análisis empresarial y conocer cómo funcionan los flujos que genera un bono, no hay más. Desde el punto de vista de renta variable, lo que no me gusta del gráfico que muestras es el término rendimientos reales, porque en la ecuación hace falta predecir la inflación y no se me ocurre una variable más imposible de predecir que la inflación, pero si hablásemos de rendimientos nominales, sí que podemos predecir unos retornos potenciales a 7 años vista. Un ciclo por término medio dura 8 años, por lo que desde estos momentos podemos asumir que dentro de 7 años los beneficios se normalizarán, aunque tengamos una recesión, volveremos a los márgenes y niveles de beneficios que tenemos hoy mismo, o el año pasado, en 7 años se recuperarán, eso por seguro. Y desde los niveles actuales, pues si proyectamos un free cash flow yield de nuestra cartera, compañía a compañía, más el crecimiento potencial que tienen siendo conservadores, pues no me parece improbable tener retornos del 8 o 12% a 7 años vista en renta variable desde estos niveles. Yo lo veo bastante factible, siempre que hagas un buen stop picking. Otra cosa es que por el medio te coja un drawdown de un 30% adicional, que puede suceder, desde luego. Pero, no sé, en 2008 hubo un drawdown de un 55%, a pesar de que el año cerró en menos 32, menos 34, y quien invirtiese después del primer 20% de caída con unos buenos free cash flow yields y en compañías con altas barreras de entrada y el discurso que siempre se suele escuchar, tuvo buenos retornos. No hace falta acertar con el suelo del mercado. A pesar de que ya sabes que yo soy bastante pesimista con el ciclo, pero creo que hay determinadas valoraciones que en estos niveles ya tienen todo el sentido. Y desde el punto de vista de los bonos, pues es más sencillo. Al final tienes un yield to maturity sabido de antemano y lo único que tienes que acertar es la posición de balance de la empresa y si va a ser capaz de hacer frente a sus obligaciones. Ya está. Si aciertas con la empresa, no arriesgas demasiado, la duración de tu cartera de renta fija tampoco te vas a un horizonte temporal muy elevado, pues vas a tener predictibilidad de retornos. Es así porque no hay más, salvo que haya un evento de insolvencia. Gracias, Carlos. Marc, opiniones sobre todo lo sintetizado, todo lo comentado. De hecho, quiero recordar también esta frase que ha dicho Carlos de que, bueno, aunque no estemos en el suelo del mercado o no podamos anticipar ese suelo del mercado, sería tener mucha suerte, pero dice hay compañías que empiezan a estar baratas y quiero recordar que es algo que tú también dijiste el otro día en un debate con Gustavo, que eso es lo que debíamos hacer, ¿no? Centrarnos en compañías baratas, que de calidad también. Y bueno, no sé si tienes alguna opinión también sobre la renta fija que ha comentado Carlos. Sí, la verdad que, como te decía antes, ¿no? Estamos sometidos a eso, ¿no? A mucha información. Y a veces lo que hay que leer también son los disclaimers, ¿eh? Porque cuando estamos hablando del research, que es un negocio, y como bien dice Miguel, el negocio del research implica que se produzcan estos informes. Y estos informes tienen que estar condicionados a lo que la gente quiere. ¿Y qué quiere la gente? Quiere soplos, quiere información, quiere saber lo que va a pasar. Y te aseguro que nadie lo sabe. Lo que sí es cierto es que en toda la información tenemos que tener un espíritu crítico y ser capaces de discernir, ¿no? Porque todos los planteamientos que podemos leer, es decir, oye, mira, vamos a leer los informes que tenemos encima de la mesa. ¿Cuál es la visión del mercado? Y a veces también puedes pensar en el sentimiento contrario, es decir, si todos son bajistas, pues a lo mejor nos viene bien, ¿no? Pero está claro que cada trader o cada operador o cada gestor tiene que tener sus propias convicciones y las convicciones de cada uno las tiene que trazar. A veces está bien leer opiniones de los demás, ¿no? Pero en lo que no cabe duda es que el escenario que un gestor
tiene que plasmar en su estrategia es que es dinámico. Es decir, no podemos decir, por ejemplo, nosotros tenemos un escenario muy claro, vamos al ciclo versus el crecimiento, vamos a buscar las inyecciones fiscales y nos fijamos si la capacidad de creación de moneda, de dirigir la creación de moneda del Estado, que es algo que intuimos a través de la garantía de los créditos, penaliza a los bancos centrales, ¿no? Y todo eso tiene que prevalecer también sobre si esa inflación, que al final dices, ¿de dónde viene la inflación? De la oferta a la demanda. Si tenemos un fallo, digamos, en la oferta provocada por la bajada de los costes laborales de los emergentes que ha provocado la deflación, y eso se corrige con el incremento ahora de los salarios provocado por la cadena de suministros, todos estos factores que día a día van cambiando, es como decir, hey, ¿podemos volver al escenario anterior cuando se ajusten estos desequilibrios provocados por la guerra, por el COVID, por estos factores que desaparecen? ¿O estructuralmente cambia el escenario? Y si tú apuestas con un escenario y el escenario no se va sucediendo y tú vas viendo que ese escenario no funciona, tienes que cambiar el chip, ¿no? Por ejemplo, sector energía renovable, energía solar. Hemos comprado energía solar. El mercado ha subido un 15 o un 20%. Hemos seguido un movimiento táctico porque las compañías están caras. Pero es un sector de mucho crecimiento por la inversión estatal. Se demora el plan Biden, caen las compañías, ¿no? Todo ese escenario, ahora tienes las compañías solares en mínimos. Nosotros hemos cambiado el chip, hemos ganado menos de lo que esperábamos, queremos volver a intentarlo y vas adaptando tu esquema a lo que va pasando. No podemos pretender plantear nuestra operativa y nuestras inversiones de un marco pautado, de un analista que tendrá su estrategia marcada en base a sus criterios, y si aquí estamos los cuatro tenemos una estrategia seguramente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que está bien leer estas cosas, pero no tenemos que hacer mucho caso. A lo mejor del 1 al 100, el 2%. Luego cada uno tiene que trabajar para pulir su estrategia. Y oye, comprar compañías baratas es algo que nos va a venir bien hoy, mañana, hace 10 años y dentro de 10. El tema es que no sean trampas de valor, que generen caja, etcétera. Pero tenemos que tener muy claro que la predictibilidad que es algo que tanto nos gusta, tiene que tener un impacto muy reducido a lo que cada uno de nosotros hacemos. Perdonadme, dos pequeñas cosas. Para que veáis la importancia que tiene el producto sobre todo lo demás y la impredecibilidad de determinadas cosas o la predecibilidad de otras que no están valoradas en el mercado. La primera es que en exactamente 8 meses, 8, no más, un mercado completamente emergente y multimillonario que eran los mensajes de texto, los SMS, voló a las operadoras. 40.000 millones de dólares en ese momento, en 8 meses. Es decir, que parecía que fue con la llegada de WhatsApp. Totalmente impredecible por nadie. Por lo tanto, la importancia de ello. Y lo segundo, yo sí que creo que tú tienes que creer en el producto y pues como tú acabas de decir, Marc, oye, pues yo creo realmente en las energías renovables. Yo hace muchísimo tiempo que creo en el hidrógeno. Oye, pues invierto en hidrógeno y soy capaz de aguantar ahí el que esto no suba, porque bueno, no va a caer. Insisto, el viernes pasado vimos como a la señorita Holmes, a la de Ciranos, le enchufaban 11 años a la sombra por eso. Hoy, que me ha hecho gracia, ya ha aparecido un maromo en Forbes diciendo, mejor dicho, Forbes hablando que un maromo a un tío que montó un tinglao en el 2021. Es decir, ayer por la mañana había descubierto una vacuna contra la gripe que valía contra todas las mutaciones futuras y que la había probado en cerdos. Publicado en Forbes, no en Nature, no en The Lancet o New England. Es decir, y el problema está en que estoy convencido que hay una barbaridad de analistas por ahí diciendo, esto es un chollo de cojones, vamos a meter el dinero. Pero por contra yo sí que creo en determinadas compañías cuya tecnología es una tecnología completamente disruptiva y que va a provocar que estas compañías sean líderes. Y me da igual si tardan en subir un día, un mes, un año o 4. Antes o después van a subir. Bueno, yo puedo permitírmelo. Hay gente que no puede permitirse esperar mucha serie de años. Y voy a poner 2 ejemplos que todos conocemos. Moderna
y BioNTech, a la cual los analistas y los gestores las han abandonado. Y las han abandonado única y exclusivamente porque no tienen ni puñetera idea de lo que hay detrás de la compañía. Ni puñetera idea. Lo único que hacen es descontar flujos de caja futuros en función de estimaciones que no sé quién narices se las hace. Pero bueno, pero hay que hacerlo. Perdonadme por la interrupción. No, hombre, en el caso de BioNTech la historia es bastante compleja, ¿eh? O sea, que no creo que nadie sepa. No, ya sí es de fácil lectura. La pareja esta que están detrás de acabar con el cáncer. Y esto ha venido de rebote. Yo creo que todavía está un poco durmiente, pero claro, pegó un pelotazo en su momento porque vino a ver un poco Pfizer probablemente para llevarles la mano a este sitio. No. BioNTech llegó el éxito de la pareja de los científicos turcos fundamentalmente porque ellos lo que tienen es una estrategia donde tienen ahora mismo 23 productos entre vacunas y productos contra el cáncer perfectamente desarrollados pendientes de licencia. Lo que pasa es que durante la vacuna esta del COVID hemos visto algo que en la ciencia no se había visto hasta ahora, obviamente porque nos estábamos muriendo todos. Y era que es que un producto se aprobase no sé en cuánto se ha aprobado, en año y medio o en medio año. Es decir, eso en la historia de la ciencia no ha ocurrido nunca. Ahora estamos viendo una crisis de bronquiolitis de los críos. Moderna tiene una vacuna cuatrivalente en estudio para sacarla, que no la pueden sacar como se ha sacado la del COVID porque los niños no se mueren de bronquiolitis. Pero que cuando salga se le pondrá a todos los niños igual que se le pone, pues no sé, la vacuna de la poliomielitis o de la viruela o de lo que se ponga. Es decir, porque lo que tienen es la tecnología que es completamente disruptiva. Nos quedamos con este análisis, Miguel. Quiero aprovechar, hemos hablado de empresas, hemos hablado de activos, hemos hablado de no hacer mucho caso a las estimaciones, pero ahí están, me habéis dado un poco vuestra opinión por encima. Quiero hablar del oro, ya que hemos cubierto, hemos hablado de renta fija, hemos hablado de renta variable. Bancos centrales comprando oro a niveles no vistos desde hace muchos años. El último informe del World Gold Council fueron casi 400 toneladas, de las cuales se sabía de dónde provenían aproximadamente 90. Se especula que las otras 300 restantes provienen de China, o así por lo menos lo ha dicho hoy en un artículo en Nikkei Asia. Os pregunto, ya no es desde un punto de vista de Banco Central, que entiendo que si me podéis dar vuestra opinión de por qué los bancos centrales podrían estar haciendo esto, a lo mejor por esa dependencia del dólar, por eliminarla, ¿no?, por parte de China, pero también desde un punto de vista inversor. Hemos visto el oro este año corregir, sí que es verdad que no en todas las divisas, pero en dólar estadounidense corregir. La pregunta es, ¿qué le depara el oro ahora que pues pronto podrían llegar las paradas de subidas de tipos y el dólar a lo mejor podría empezar a revertir ese ciclo de subida? Carlos, ¿cómo sobre todo te lo pregunto del tema de la cartera permanente? Entiendo que el oro cubre en esa época de inflación. ¿Y qué pasaría si el Banco Central pivota antes de tiempo y vuelve a generar un segundo shock inflacionario en los próximos años? Bueno, el principio básico que suele entenderse del oro es que es una protección contra la inflación, que como bien sabes es una premisa errónea y es el motivo por el cual con los niveles de inflación que tenemos en este año 2022 el oro no ha subido y no es que se haya comportado de diferente forma a la que cabría esperar, para nada, se ha comportado tal cual como debería esperarse, que es siguiendo los tipos reales. En un entorno donde las yields han ido a las nubes, hablamos de una de las mayores subidas en relativo, no absoluto, de la historia, y la cuarta mayor caída desde el año 1700 en renta fija, pues ha pulverizado los tipos reales, se han hecho muchísimo más positivo y recordemos que el oro se beneficia de tipos reales negativos porque el oro no es otra cosa que un activo refugio que compite contra las monedas fiat y que tiene más atractivo en un entorno de tipos reales negativo porque las monedas fiat no remuneran de forma positiva en términos reales y que tiene menos sentido con tipos reales positivos porque por el simple hecho de tener euros con tipos reales positivos podemos tener rendimientos superiores a la inflación por el hecho de ser poseedores de la misma, ¿no? Entonces, algo que hay que entender es que la inflación entendida como tal en los mercados no es el IPC, es un indicador atrasado. Los tipos reales se componen con las expectativas de inflación, que podemos verlo en el mercado de swap, podemos verlo a través del break-even, bueno, podemos verlo a través de múltiples vías.
Y lo que ha sucedido es yields yéndose a las nubes y inflación no ha subido en la misma proporción, por lo que tipos reales más positivos y el euro sufriendo. Ahora bien, a futuro, me preguntaban cómo podemos protegernos en caso de que haya una recesión, si los bonos en estos niveles pueden ser interesantes. Yo creo que tiene mayor beneficio, si ponemos en relativo beneficio-riesgo, puede ser más interesante el oro. ¿Por qué? Pues los bonos son interesantes en un contexto de colapso económico donde los bancos centrales tienen que tumbar los tipos, lo que vimos en agosto de 2009, por ejemplo. Si se da ese caso, los bonos suben. Pero si se da ese caso, los tipos reales se volverían más negativos, algo favorable para el oro. Y el impacto sobre el oro es, digamos que más apalancado que el que veríamos en los bonos, dependiendo de la duración que tengamos en nuestra cartera de renta fija. No es lo mismo tener una duración de 10 años que de 30. A mayor duración, mayor impacto en bajadas de tipos. Entonces, bueno, pues para un posible escenario de recesión, que es un posible escenario que tenemos encima de la mesa, me parece un activo interesante, el oro. Para mí si trazamos posibles escenarios, que principalmente pondría 3, hay más escenarios que le favorecen que le perjudican. Para mí el escenario que le perjudica, que es el de inflación alta y economía aguantando, es el más inviable, es en el que menos confío, y los otros 2 posibles pues me parecen bastante más probables, por lo que me parece un activo recomendable. Gracias, Carlos. Nos quedamos con estos grandes apuntes, esos 2 posibles escenarios. Marc, ¿cómo lo ves? Ha dicho Carlos, oro podría ser mejor que renta fija, siempre y cuando obviamente la duración de la cartera de renta fija sea baja y no sea muy alta, porque si caen los tipos, pues sí que es verdad que podríamos obtener un gran rendimiento, pero a más riesgo, ¿no? ¿Cómo veis el oro ahí desde Blackbird? Sí, la verdad que lo ha explicado muy bien, Carlos. Coincido 100%, es que al final es eso, ¿no? Yo creo que el oro es un momento interesante de sumar en cartera. Para apuntar algo añadido a lo que hemos comentado, ya te diría ir a buscar las compañías, ¿no? Es decir, cómo invertimos en el oro. Lo podemos hacer de muchas maneras, bien vía ETFs, vía fondos, vía tal. Nosotros hemos empezado a tomar posiciones en Barrick Gold. Tenemos un 3% de la cartera ya en la compañía minera, porque se juntan valores técnicos con fundamentales. Técnicamente la compañía no ha cambiado de tendencia y nos permite esa anticipación, protegiendo bien el desfase técnico con los fundamentales. Si vemos ruptura por encima de los $17 en la compañía canadiense, que podemos comprar en Estados Unidos, iremos incrementando la posición con intención de que pese un 10% en la cartera. ¿Por qué? Porque es la compañía con los mejores costes de extracción, ¿no? Al final, cuando compramos minas es muy simple. La ventaja competitiva no está en la disrupción, está en los costes de extracción, ¿no? Y la compañía está muy saneada. Es una compañía que cuando vimos los máximos del oro hace ya muchos años llegó a valer $55, y la compañía en todo este tiempo de saneamiento del sector con la caída del oro no hizo más que mejorar, ¿no? De mejorar sus procedimientos, mejorar su eficiencia, y la compañía es mucho más eficiente que por aquel entonces. Por lo tanto, que vuelva a ese nivel nos parece probable, incluso más, porque desde luego la compañía merece la pena. Luego hay otras compañías que son más específicas o que pueden ser un poquito más complejas de analizar, pero Barrick Gold yo creo que es una de las compañías que nos puede ayudar a tomar una posición en el sectorial. Creo que sigue ahí pendiente de arranque, pero está en un momento que podemos empezar a comprar, porque desde luego los precios son ridículos. Eso sí, el que compre oro tiene que estar preparado a un proceso de volatilidad tremendo, porque son compañías muy volátiles y yo compararlo con renta fija sinceramente no lo veo. Ahora, tener un peso entre un 5 y un 10 en función del perfil de riesgo de cada inversor creo que es adecuado. De hecho, en Blackbird lo estamos haciendo y hemos empezado a comprar un 3% de momento en Barrick Gold, y algún ETF a lo mejor nos planteamos como el GDX o el GDXJ, pero bueno, como es para inversores profesionales, al no estar armonizados, pues vamos a centrarnos en lo que sí los operadores pueden comprar, que es Barrick Gold, ¿no? Nos quedamos con ese análisis. Ojo que dices que no es tan volátil, pero ojo, en una cartera de renta fija con gran duración, yo creo que el que no pensaba en la volatilidad este año lo ha experimentado, pero bien, ¿eh? Sí, sí. Javi, ese es el punto que quería hacer. Al final,
el enfoque de cartera permanente es intentar tener volatilidades equivalentes. La volatilidad del bono de referencia en Europa, que es el bono alemán 2050 de cupón cero, ha sido este año del 36% y la volatilidad del oro del 18-22%. El bono alemán de 2050 lleva un drawdown de un 50% y el oro en dólares, no sé, del 10%. No considero para nada, existe ese mantra, pero no considero para nada que el oro sea más arriesgado que un bono de larga duración. En mi opinión, no. Pero bueno, entiendo el planteamiento porque al final en un bono tienes una certidumbre al vencimiento, ¿no?, de recuperar el principal. Pero bueno, del camino de aquí a 2050 es largo, ¿eh? Y el drawdown ya te lo has llevado. Sí, han sido muchas novedades este año también para esas carteras sobre todo conservadoras, que han visto sufrir cosas que a lo mejor nunca esperaban, ¿no? Miguel, desde un punto de vista, desde un punto de vista geopolítico, ¿por qué crees que los bancos centrales, ahora que estamos hablando del oro y se especula que China podría haber estado detrás de esta compra de las 300 toneladas que faltaban por categorizar, ¿por qué crees que los bancos centrales podrían estar acumulando ahora de repente tanto oro en unos niveles que no veíamos hace bastantes años ya? Bueno, el primero, antes de China, fue Rusia. Eso se sabe, que Rusia hizo, sobre todo además previo al ataque a Ucrania, hizo un acopio brutal de oro que hizo que el mercado se disparase por eso. Inicialmente la creencia era, o lo que parecía que era el motivo, era de que sus activos en dólares pues obviamente no le eran rentables. Después lo que se descubrió es que tenía unos intereses espurios, aparte de lo que eran los económicos, y que lo intentaba decir, oye, pues mira, si me encuentro con una devaluación de mi moneda de una manera radical, tengo un activo soporte para ello. Yo creo que en China lo que está ocurriendo es una cosa completamente diferente a lo que sea la rentabilidad o no rentabilidad. El balance del Banco Central chino es el balance que tiene mayor divisas en el planeta. Tiene 3, creo recordar que yo lo vi como hace mes y medio, 3.7 trillones en divisas, en distintas divisas. Claro, si tú intentas ser la primera potencia del mundo, no tiene mucho sentido, porque ellos publican la cantidad total, lo que pasa es que no publican cuánto tienen en cada una de las monedas. Pero me imagino que en dólares tendrán una cantidad significativa, ¿no? Lo que no tiene mucho sentido es que tú sostengas los activos soberanos del que puede ser tu enemigo político o tu enemigo económico. No tiene mucho sentido, sobre todo si eres el problema es que si no puedes jugar con ellos. Yo siempre decía que dependiendo de cómo se levantase el gobernador del banco chino, empezaba a jugar con las bolas y así se cambiaban las divisas. El euro, porque claro, el tío vendía activos en dólares o en euros, inmediatamente modificaba el cambio. Pero eso realmente no era así. Era una chacarrillo mío. La problemática es que, Chatín, tú tienes tantos, de alguna manera estás siendo partícipe del que es tu enemigo. ¿Cuál es la mejor manera de no ayudarle? Porque tú no los puedes vender, porque si los vendes tú mismo, devalúas tu propio balance. Bueno, pues obviamente es deshacerte de ellos. ¿Y dónde lo envías? Bueno, pues un activo refugio. Yo particularmente creo que es un activo refugio que ya se ha quedado, digamos, sin tener nada detrás. Antiguamente el oro era, primero porque era la cantidad de dinero, la cantidad de oro en la moneda lo que daba valor a la misma moneda cuando las monedas se crearon, y después porque era el patrón el que se utilizó en Bretton Woods para crear las monedas. Pero ahora realmente si os ponéis a mirar cuáles son las aplicaciones del mineral, son escasísimas, y estoy convencido que dentro de 2 generaciones el oro no será no será refugio de nadie, porque poco a poco las nuevas generaciones se habrán entrando. Todavía la mía sigue pensando en esa idea de, oye, pues yo tengo el oro. Bueno, en el 2008 veía gente que se iba y que se lo compraba y que tenía los lingotes en su casa, que me parecía alucinante. Poco a poco se va perdiendo eso porque esa gente va desapareciendo del planeta, pero a mí personalmente es un activo que hoy en día no me gusta, pero entiendo que, bueno, pues que grandes bancos como el banco chino diga, oye, pues tengo que meter el dinero en algún sitio, no lo voy a meter en rupias indonesias. Así que, bueno, pues
Estaba silenciado. Nos quedamos con ese análisis, Miguel. Te doy las gracias. Y por último, Ignacio, tu opinión sobre el oro, sobre el metal precioso, desde ahí, desde Miralta Bank. Pues tampoco somos grandes fans, pero bueno, sí que me ha parecido hace tiempo, hace años, te puedo decir desde el 2004-2005, que era un activo que era bastante atractivo por los movimientos que tenía y un poco por las respuestas que daba a las, a las situaciones respecto a coberturas o posturas defensivas. A día de hoy, vamos a ver qué situación nos deja con la situación que tenemos en el dólar, porque también tiene una especie de relación y tendríamos de ver cuál es un poco la situación que nos deja o qué vamos a ver de cara al 2023, cuál es la situación que podría dejarnos el billete verde. La verdad es que probablemente veamos que algo desciende, el incremento ha sido brutal, hemos visto súper tensionado el mercado en ese sentido y a partir de ahí veremos cómo es muy probable que las diferentes crisis de correlaciones que estamos viendo entre los diferentes productos que al final han pasado, como en los últimos 10 años, 3 o 4 veces, pues deberán de volver a su cauce. Es decir, al final el río va a encontrar su cauce y esto va a hacer que por lo menos volvamos a una situación semi-normal respecto a la situación que tenemos en los mercados, materias primas, fletes, precios, producciones. Esto que podría darnos un pequeño respiro de cara a cambiar de ciclo o a volver a otro tipo de ciclo en el cual las situaciones puedan ser normales. Pues nos quedamos con todos estos análisis. Os doy las gracias a los 4 por haber estado con nosotros esta noche en Negocios TV y espero teneros también en la próxima. Que tengáis una muy buena noche. Igualmente. Saludos. Nos despedimos de Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, de Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank, de Carlos Santiso, gestor senior de fondos en inversión en Antbank y Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Muy buenas noches a los 4 y muchas gracias por vuestro tiempo.